Que bueno, pues contamos con Javier Colás. Javier Colás es actualmente presidente de Auditum Blockchain, una compañía que busca la creación de valor en salud a través de las nuevas tecnologías. Es director de innovación de Healthcare Institute de SADE Business School, consejero de Health in Code, compañía de diagnóstico genético, miembro de Alastria, Asociación de Empresas para el Desarrollo de la Tecnología Blockchain, donde además lidera el sector de la salud. Es patrono de la Fundación FACME+, y miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Fue durante más de 25 años presidente de Medtronic España y Portugal. Anteriormente, General Manager de la División de Medicina e Informática Médica de Hewlett Packard España. También fue vicepresidente de FENIN, durante 8 años presidente de la Fundación Tecnología y Salud. Y bueno, pues con este currículum yo creo que tenemos... Muy mayor ya. Bueno, muy mayor, con mucha experiencia. Voy a dar la palabra a Javier por 20 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Javier, cuando quieras. Yo no he sido, Ahora. Buenos días a todos. Voy a tratar de hacerlo en 20 minutos, no aseguro nada porque suelo pasarme del tiempo, pero no sé cómo esto ha pasado. A ver si podemos... Esto es. Quiero agradecer la invitación del hospital a esta jornada de innovación. Yo creo que ya es la segunda vez que al menos he venido como asistente. Y quería decir otra cosa. Es la primera vez que voy a hablar, o que se me ha pedido que venga a hablar de blockchain aplicado en salud. Lo normal que yo hago en este tipo de charlas es hablar de este segundo título que tenéis ahí, que es la optimización de la creación de valor en salud mediante las nuevas tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque he escuchado a Gorka Sánchez ahora mismo y estoy completamente de acuerdo con él. No se puede empezar por la tecnología, hay que empezar por conocer los problemas que tenemos, tratar de descubrir qué soluciones podemos aportar y a partir de ahí ver qué tecnologías podemos utilizar. Y este debería de ser el camino normal. En este caso, como lo que se me ha pedido es que hable como de blockchain aplicado a salud, pues sí que voy a empezar por tratar de explicar qué es blockchain. Yo no sé cuántos de ustedes, o si me lo permitís, cuántos de vosotros sabéis, tenéis algún conocimiento sobre qué es blockchain. Que yo creo que sí, bueno, una parte pequeña. Todos hemos escuchado hablar de blockchain y en realidad lo hemos escuchado a través de las vicisitudes de las criptomonedas y en concreto de Bitcoin. La verdad es que blockchain es mucho más que eso. Blockchain es una tecnología, como vamos a ver, que tiene, por supuesto, ha tenido su primera aplicación en las criptomonedas, han sido las que han actuado de tractor en el desarrollo de esta tecnología, pero hay otros muchos campos en los que yo estoy convencido de que aprovecharemos este desarrollo tecnológico. Por cierto, los señores de las finanzas y de las criptomonedas esto no les parece muy bien, porque lo que está sucediendo es que como además las vicisitudes de las criptomonedas pues llaman la atención por la especulación que existe en torno a ellas, pues ahora las empresas que estamos trabajando en aplicaciones de blockchain en otros campos, pues resulta que estamos atrayendo financiación que a ellos les gustaría que siguiese en torno de las criptomonedas, y entonces tenemos una cierta pelea en este sentido. Os cuento esto porque acabo de llegar del Congreso Mundial de Blockchain, que casualmente este año se celebra en Málaga, donde ayer tuvimos la ocasión de presentar una solución europea para salud basada en blockchain que también os comentaré. Y paso a entrar a la presentación. Planteo 5 cuestiones claves. ¿Qué es el blockchain? Puede ser una herramienta valiosa para esa optimización de la creación de valor en salud, que es en lo que yo llevo unos cuantos años trabajando y en lo que esta compañía Aditum Blockchain nos hemos centrado en trabajar. Aditum Blockchain es el resultado de la reunión de 50 profesionales del Sistema Nacional de Salud, muchos de ellos exgerentes y gerentes,
personas que están en la gestión sanitaria, jefes de servicio de distintos servicios clínicos, personas que están en la educación en salud, asociaciones de pacientes, gente que nos hemos reunido, todos ellos con mucha experiencia y bastantes años de experiencia en el sistema, y que nos hemos reunido para tratar de ver qué podemos hacer con las nuevas tecnologías digitales en el sistema. Somos gente que hemos discutido 1000 veces y diagnosticado los problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, pero que por eso mismo estamos también cansados de llegar constantemente a las mismas conclusiones de lo que habría que hacer y de que realmente se nos pasen los años y no veamos que muchos de estos problemas se resuelvan. En ese sentido, la otra cuestión que me planteo es para qué problemas puede ser la herramienta adecuada, y pasaré a describir algunos casos de uso, algunos casos en los que ya en algunos hospitales estamos trabajando. Y por último, y muy importante, ¿cuáles son las barreras que podrían dificultar su utilización en salud? Si consigo pasar. Sí. Blockchain, ¿qué significa? Lo comentaba ahora Alfonso, almacenamiento en cadena de bloques en base de datos distribuida. En pocas palabras, blockchain, ¿qué aporta? Confianza. De hecho, los americanos definen blockchain como trust. ¿Por qué aporta confianza? Aporta confianza porque el almacenamiento en una base de datos distribuida lo que hace es que esos datos sean difícilmente modificables, digamos, por quien no debe de modificarlos, o modificables después de que se han escrito. Esto, blockchain además ha desarrollado enormemente los métodos de encriptación, sobre todo por cuando estamos hablando de criptomonedas y este tipo de cosas. Facilita también, una vez que somos capaces de almacenar en cadena de bloques, es decir, cada una de las intervenciones se almacenan en un bloque distinto, facilita también la trazabilidad, es decir, ver quién y cuándo ha incluido una determinada información en la cadena de bloques. Este conjunto de cosas nos facilita una cosa fundamental, que es la posibilidad de definir una identidad que antes llamábamos identidad digital única, que ahora la Comisión Europea llama Sovereign Identity y que estamos traduciendo a español como identidad única autogestionada. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que lo que buscamos no es una identidad, pues una identidad del tipo de nuestro DNI, que por cierto tenemos ya un DNI digital, lamentablemente no alcanza a todos los españoles, tiene algunos problemas en su utilización, pero en ese sentido estamos bastante avanzados con el resto de los países europeos. Necesitamos algo más, necesitamos una identidad que nos permita de forma automática poder asegurar ante quien estamos que sí que somos esa persona que decimos ser, poder también reconocer automáticamente que quien tenemos enfrente es quien dice ser y poder ceder nuestra información, la que nosotros deseemos y por el tiempo que nosotros estimemos oportuno. Por esto es por lo que se llama identidad digital autogestionada o identidad soberana, sovereign identity en inglés. Veremos qué utilidad puede tener esto en salud. Y luego otra posibilidad que tiene esta tecnología y que nosotros también estamos aprovechando en algunas de las aplicaciones es precisamente la captura de datos heterogéneos. Os dais cuenta que uno de los graves problemas que tenemos en salud es la interoperabilidad de los distintos sistemas en los que almacenamos información de paciente. Yo he trabajado durante muchos años tratando de gestionar en esos sistemas de pacientes, tratando de gestionar esta interoperabilidad. Y mi experiencia es que la complejidad de la captura de datos de paciente, la diversificación de áreas desde donde llegan estos datos de paciente, crece a un ritmo mucho mayor que nuestra capacidad de hacerlos interoperables y que por lo tanto esto va a continuar siendo
un problema importante que, sin embargo, desde blockchain podemos intentar utilizar. Blockchain, quiero también aclararos que no es que vayamos a almacenar los datos de paciente en una cadena de bloques. En realidad, los datos de pacientes se seguirán almacenando en los sitios donde se están almacenando ahora. Lo que se almacenará en una cadena de bloques, normalmente, debido a los condicionantes de la Ley de Protección de Datos, en lo que se llama una blockchain, una cadena de bloques privada permisionada, son los hash, las intervenciones que se hacen de incorporación o de cualquier tipo de acción sobre estos datos que almacenamos, no los datos en sí. Y, como decía, esto lo podemos almacenar sobre una cadena de bloques privada permisionada que no tiene toda la seguridad que tiene una cadena de bloques pública, porque una cadena de bloques pública, que es la que sustenta las criptomonedas, está basada en múltiples nodos y también en la confianza de ciertos nodos que se dedican a asegurar que todo esto es, o sea, que los datos, que los procesos se corresponden con la realidad. Y lo que sí sucederá es que habrá una conexión entre estas cadenas de bloques privadas permisionadas con una cadena de pública, de tal manera que ofrezca esa total seguridad. Hasta aquí lo que voy a contar de cadena de bloques. La realidad es que blockchain no se debería de llamar blockchain. Blockchain se debería de llamar el Internet del valor, porque en realidad para lo que sirve es precisamente para ser capaces de manejar el valor con seguridad y trazabilidad. Es por eso por lo que su primera utilización ha sido el valor económico, las criptomonedas. Pero en realidad, si veis, esta mañana aquí, en el rato que yo he estado, estamos constantemente ya hablando de valor en salud. Y ese valor en salud tiene un proceso de creación y unos responsables que son los que finalmente para el paciente le crean o le destruyen valor a lo largo de todo este proceso. Por lo tanto, también en salud estamos hablando de que el Internet del valor, una herramienta tecnológica que nos permita gestionar ese proceso de creación de valor, puede ser interesante. Lo que describo aquí, el concepto de Internet de valor, nos permite mantener un registro inmutable, descentralizado y transparente en cada una de las acciones de creación de valor en salud en el paciente, realizadas por la red de agentes que participan en la misma, que puede ir desde la prevención, desde la educación del paciente, desde la asistencia primaria, a todo lo que se hace por el paciente en el hospital o después en los pacientes crónicos, incluyendo las acciones del propio paciente, porque no olvidemos que si trabajamos en la creación de valor en salud, sin ninguna duda, la parte más importante de aumento de valor se debería de conseguir a través de la activación del paciente, a través de conseguir que el paciente tomase decisiones de acuerdo con el mantenimiento de su salud, facilitando el seguimiento de las actuaciones de forma segura, privada, comprensible y actualizada a pesar de proceder de múltiples fuentes. Un elemento muy importante de la tecnología blockchain es que va a ser el facilitador de la introducción de otras tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, el Big Data, los microservicios. Es decir, la tecnología blockchain nos va a permitir, y en parte también a través de ser capaces de poner en marcha la identidad digital única, el poder utilizar eficientemente las otras tecnologías digitales. Os voy a poner un ejemplo con la historia clínica electrónica. Con la historia clínica electrónica, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que aquí en Madrid, con un 35% de la población con doble aseguramiento público-privado, con un movimiento importante de gente que viene de otras comunidades autónomas o gente que se desplaza fuera de España, es muy difícil tener todos los datos de historia clínica de una persona bajo la misma identidad. La identidad digital única nos deberá permitir en el futuro que toda la información clínica asociada a un determinado paciente esté a disposición de este paciente para que él soberanamente
pueda ceder la posibilidad de acceder a esa información a aquellos centros que le interese. ¿Puede ser esta herramienta valiosa para la optimización de creación de valor en salud? Bien, yo empiezo por poneros aquí este cuadro de acceso y calidad, de los índices de acceso y calidad de los distintos sistemas nacionales de salud de la OCDE, simplemente para explicar que, a pesar de que muchas veces solemos decir que tenemos el sistema sanitario mejor del mundo, la realidad es que tenemos el tercer sistema sanitario más eficiente. Eso es verdad. Más eficiente no significa que sea el que nos da más calidad, más eficiente es el que con un coste determinado consigue una esperanza de vida mejor, y en España yo creo que ese factor del coste, debido a que los costes de personal sanitario en España son mucho más bajos que en la mayor parte de los países de nuestro entorno, en ese sentido pues ocupamos una posición importante. Pero la realidad es que desde el punto de vista de acceso y calidad, España está en el lugar 19 de esta lista de Lancet y detrás de Alemania, que está en el lugar 18, y delante de Francia, muy por delante del Reino Unido y muy por delante de Estados Unidos. A mí me parece que este es el mejor índice para ver qué posición ocupamos, cómo es nuestro Sistema Nacional de Salud. Si miramos aquí en estos cuadritos, aquellos cuadritos que son más claros, son precisamente los que, en los que digamos que tenemos que mejorar. Estos cuadros están fundamentalmente ligados a temas de cáncer y, en general, si profundizamos en ello, están ligados a que en nuestro país tenemos un sistema sanitario que trabaja muy bien en todo lo que son los procesos críticos, pero tenemos algunos problemas cuando hablamos de creación de valor fuera de lo que es el entorno del sistema sanitario, o sea, de los procesos críticos, de lo que es el hospital. En ese sentido es en el que el trabajar dentro de este paradigma de Value-Based Healthcare, que probablemente todos vosotros conocéis, lo que nos ha hecho es precisamente expandir el foco en el que tenemos que comprobar cómo y dónde estamos creando valor en una determinada patología para un determinado paciente. Y, por cierto, incluyendo algo que el propio Michael Porter se olvidó de incluir, que es el valor creado por el paciente. La realidad es que cuando en los hospitales en España que ya están trabajando, y en las unidades clínicas en las que se está trabajando de forma importante bajo este concepto de Value-Based Healthcare, una de las conclusiones es que uno de los elementos que más valor pueden crear en la salud de un paciente es el propio paciente. Bien, el Parlamento Europeo, en resolución del 3 de octubre de 2018, creo que lo tengo por aquí también en castellano, hizo una resolución sobre las tecnologías y cadenas de bloque para fomentar la confianza en esa desintermediación, en esa capacidad que tiene la cadena de bloques de asegurar la información. Y, desde luego, en el sector sanitario detecta toda una serie de posibilidades para mejorar la eficiencia de datos, la notificación de ensayos clínicos, el intercambio de datos digitales entre distintas instituciones públicas y privadas, el potencial para mejorar la eficiencia del sector, que es el área en la que nosotros estamos centrados, la posibilidad de los ciudadanos de controlar y tener transparencia sobre sus datos. De esto también es algo que estamos hablando desde hace muchos años, el que el ciudadano debería de ser quien gestiona y quien controla sus datos de historia clínica. Esta nueva tecnología nos lo va a permitir, y la propia Comisión está tratando de que se desarrollen sistemas que utilicen estas tecnologías en estos entornos que estaba comentando. Sí. Me interesa mucho que entendáis esto, cómo podemos crear valor en los procesos clínicos. He puesto aquí 3 procesos clínicos. El del ictus, por ejemplo. En el ictus, nosotros, desde la tecnología, podemos trabajar en desarrollar catéteres para extracción de trombos con la última tecnología.
y con mejoras sobre el del año pasado. Pero las mejoras que conseguimos con eso son pequeños porcentajes sobre el problema. ¿Dónde está el verdadero problema? El verdadero problema está en que en la mayoría de las comunidades autónomas el número de pacientes con ictus que llegan a tiempo para poder hacer una trombectomía está por debajo del 25%. En ese 75% de pacientes que no llegan es donde tenemos un problema. O tenemos un problema también en que los ictus secundarios que se producen sobre pacientes que ya sabemos que son candidatos a tener un ictus, no conseguimos disminuirlo porque una vez que el paciente de su primer ictus se va del hospital, tenemos dificultades para conseguir que este paciente se active y para conseguir proteger a este paciente de un segundo ictus. Cáncer de mama nos sucede lo mismo, los screening no son seguidos por todas las pacientes, solo el 18% de los cánceres de mama se detectan en screening, lo cual quiere decir que el screening es manifiestamente mejorable, y en el seguimiento del pie diabético tengo que decir también que somos campeones de Europa en amputación de pies, y hablando con los cirujanos vasculares, ellos están convencidos de que mejoras en la educación del paciente y en la educación de los cuidadores nos permitirían reducir estos porcentajes de amputación a cifras que podrían ser la mitad de lo que son actualmente. En el ictus, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el ictus lo que estamos haciendo es identificar cuáles son los distintos agentes que intervienen en el proceso y poder seguir con una cadena utilizando inteligencia artificial y cadena de bloques, qué es lo que cada agente está haciendo por generar valor para estos pacientes y detectar cuáles son los puntos calientes en estos procesos. Esto significa, cuando hablamos de que tenemos que activar a los pacientes, significa que tenemos que trabajar más en prevención, algo que, por cierto, hay otros países, perdón, pero tengo muchas dificultades para pasar las transparencias, hay otros países que ya han empezado a trabajar en esto. Hay un trabajo del NHS de inglés diciendo Prevention is better than cure, esto justo de noviembre del año pasado, donde han puesto a disposición de este programa 20.500 millones de libras anuales para los próximos 5 años para trabajar en Supporting Self-Management of Conditions, para trabajar en activación de pacientes. Nosotros, todo este tema de prevención, como sabéis, está en los presupuestos de salud pública, que son los únicos presupuestos que en los últimos 7 años consistentemente se reducen año tras año. Decir que en este sentido de prevención estamos trabajando en otras tecnologías también, inteligencia artificial, reconocimiento de voz, homebots, que son los que con los que estamos explorando las posibilidades de la tecnología para activar pacientes. Casos de uso en los que estamos trabajando, os voy a contar 3 nada más. Uno, el proyecto Ópera, optimización del proceso de enfermo renal mediante su activación, utilizando blockchain e inteligencia artificial. Estamos intentando retrasar una media de entre 1 y 2 años su entrada en diálisis o en trasplante. Cada año de diálisis nos cuesta 46.600 euros. Retrasar un año de diálisis en 100 pacientes son 4.600.000 euros. Lo mismo sucede con el proyecto Smart Ictus, también lo estamos desarrollando en Vallebrón. En este caso, el objetivo es disminuir un 30% los ictus secundarios en estos países. Tengo que decir que estos 2 proyectos no son proyectos piloto, son proyectos en los que se trabaja de tal manera que no sea necesario tener recursos adicionales y, por lo tanto, se pueda primero hacer el desarrollo con 10 pacientes, después pasarlo a 50, después pasarlo a 500, sin solución de continuidad. Y, por último, el proyecto que presentamos ayer en el Congreso Mundial de Blockchain, que es el proyecto de vacunas, el proyecto de cómo manejar mejor los carnets de vacunaciones y todo el proceso de vacunaciones en personas que se están moviendo de una comunidad a otra, personas que tienen a sus hijos vacunados unas veces en la privada, otras veces en la pública y que tienen difícil acceso a manejar esto, y personas a las que, por cierto, cuando enviamos un hijo a estudiar fuera, nos piden un certificado de vacunación que muchas veces nos resulta imposible conseguir.
¿Y cuáles son los retos jurídicos que tenemos? Bueno, en primer lugar, que necesitamos, la resolución del Parlamento Europeo nos empuja a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, acabamos de ver un Real Decreto del 5 de noviembre, hace realmente 5 días, donde desde España de alguna manera se prohíbe utilizar la identidad digital para cualquier tipo de identificación frente a la Administración, de forma temporal, hasta que se haga una regulación. Esto ha sido resultado de que, como sabéis, en Cataluña había una iniciativa ya de hacer una identidad digital única especial para Cataluña, pero lo que esperamos es que esa regulación específica que tiene que hacer el Gobierno la haga con celeridad, para que estos proyectos no se tengan que parar. Hay retos también en la sanidad pública en lo que es trabajar a gestionar valor, y eso yo creo que vosotros lo conocéis también o mejor que yo. Hay mucho interés, pero el foco en la sanidad pública sigue estando en los procesos intrahospital, y los procesos de compra pública de innovación son muy lentos, y a través de estos, que es donde se pueden comprar soluciones para trabajar a valor. Y luego hay un problema importante, y es que entre los gestores y los políticos hay una gran aversión al riesgo, a hacer las cosas de otra manera. ¿Y por qué hay? Bueno, en la sanidad privada tenemos también, perdón, me he pasado. En la sanidad privada tenemos también los mismos o parecidos problemas, porque las aseguradoras no están en esta línea de trabajar a creación de valor. Los focos también están en los procesos intrahospital, y hay tímidos intentos de negociar con las aseguradoras para poder trabajar a creación de valor. Trabajar a creación de valor es muy importante para que todas estas soluciones de optimización de la creación de valor tengan sentido, porque si seguimos trabajando simplemente a tratar de hacer más actividad que el año pasado, todo esto pues realmente no sirve para nada. Otro de los problemas es que tenemos una sociedad que no está muy bien informada de todos estos problemas. Aquí traigo un par de ejemplos, como El País hace unos años, por un proyecto que había de la propia unidad clínica de mejora de eficiencia, pues lo titula El Sergas capta sanitarios para que recorten el gasto a cambio de incentivos. O el problema que ocurrió en Granada, que muchos de vosotros conoceréis. Se hace un hospital nuevo, se intenta que los servicios pues no se repitan en los hospitales, de cara a conseguir una mayor eficiencia y también una mayor calidad, porque se pueden hacer más pacientes, y esto supone pues manifestaciones de 50.000 personas en una ciudad que tiene 60.000 habitantes. Y todas estas cosas pasan porque no hay realmente una cultura de conocer cuál es la situación del Sistema Nacional de Salud. Y estas son las conclusiones. Mis conclusiones: hay que trabajar a creación de valor, hay que hacer esfuerzos para entender y monitorizar cómo es el value journey, cómo es la creación de valor en un determinado proceso. Las nuevas tecnologías digitales nos van a permitir optimizar esto, y desde luego es imprescindible comprometer al paciente en la gestión de su parte de creación de valor. Y por último, el Internet del valor, blockchain y otras nuevas tecnologías son herramientas excepcionales para conseguir esta transformación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos muy mal de tiempo, eso nos está limitando. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer a la mesa. ¿Ninguna pregunta? No me lo puedo creer. Blockchain. Bueno, pues si nadie quiere preguntar a la mesa, pregunto yo mismo. A ver, Javier, habías comentado la gran potencia que tiene blockchain, la tecnología blockchain, para facilitar la interoperabilidad entre distintos sistemas de información. ¿Tú crees que sería posible, y cómo sería posible, implementar una solución blockchain en España para la interoperabilidad de todos los sistemas de información de las distintas comunidades autónomas? Vamos a ver, no es una tecnología mágica, ¿no? Que lleguemos y esto lo vamos a poner ahí.
Pero yo creo que tiene dos oportunidades que son muy importantes. La primera es la de la identidad digital única. La identidad digital única o la identidad soberana nos debería de permitir apoyarnos en el paciente para que el paciente fuese, digamos, el dueño de gestionar la información, su información, venga de donde venga, venga de proveedores públicos, privados, de esta comunidad autónoma, de otra o de otro país. En ese sentido, claro, como el paciente no va a llevar en su wallet, en su teléfono móvil todos sus datos, sino que aparecerán instituciones o compañías que ofrezcan el servicio de esa información del paciente, guardársela en un determinado sitio y él, desde su teléfono móvil, lo que tiene es la posibilidad de abrir el acceso de esa información a quien él quiera durante el periodo de tiempo que él quiera. ¿Qué papel jugarán en ese sentido los centros sanitarios o los productores de esta información? Los productores de esta información tendrán el derecho de guardarla, tanto si es la historia clínica de un paciente que pertenece a una determinada área sanitaria, y de anonimizarla para utilizarla para sus propios estudios. Se puede dar el caso de que el paciente quiera que esa historia desaparezca de ese hospital, en cuyo caso es una historia que pertenecería al paciente, que el paciente la tiene en un determinado sitio, pero que el hospital tiene esa información, pero habría que ver, esto es una discusión legal todavía, si la tiene que tener anonimizada. Es decir, la puede manejar desde el punto de vista de sus datos clínicos que tienen importancia para la gestión clínica, pero anonimizada. Y este es un aspecto. La verdad es que la identidad digital nos va a permitir, sobre todo, el ser capaces de colocar en un solo sitio y accesible para quien el paciente quiera toda la información relativa al paciente. El segundo tema es información que procede de centros, digamos, de productores de información heterogéneos. Imaginemos un paciente de ictus. Un paciente de ictus que, por ejemplo, como sucede en alguna comunidad autónoma, controla su fibrilación, sea un ictus secundario, controla su fibrilación en la farmacia, que tiene un sistema de información. Pero si tiene un ictus lo va a recoger el sistema de emergencias. El sistema de emergencias tiene también, o puede tener, otro sistema de información distinto, donde recoge cuándo le han llamado, a qué hora lo ha recogido y dónde le ha llevado y por qué le ha llevado a este hospital. El paciente entra en urgencias. En urgencias se puede producir también, es lo que los expertos miden, el tiempo puerta-aguja, cuánto tiempo pasa el paciente en urgencias hasta que realmente está en la mesa de quirófano para hacer una trombectomía, etcétera, etcétera. Todo esto son sistemas de información de los que, primero, no resulta fácil extraer la información y, segundo, hoy por hoy no es fácil saber que la información que se nos da, por ejemplo, de la farmacia o del servicio de emergencias, la ambulancia o lo que sea, no es completamente seguro que la información sea fiable, que sea segura, que no haya sido modificada. Porque, claro, si empezamos a trabajar en incentivación o penalización de todos aquellos que no han generado o han destruido valor en este paciente, necesitamos que la información no pueda ser modificable, porque si es modificable, entonces tendríamos un problema. En la cadena de bloques nos permite esto, nos permite incorporar esta información, aunque esté en sus bases de datos. Nosotros no incorporemos la información a la cadena de bloques, pero lo que sí incorporamos es que se ha generado esa información y esa información se queda ya fija porque si la tocamos se vuelve a generar el informe de que se ha tocado. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente en todos los agentes, y esto nos permite, nos facilita esa captura de datos con seguridad y trazabilidad en los casos de datos procedentes de sistemas heterogéneos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta. Me remito a la historia clínica digital que ha comentado, que probablemente antes de llegar a los wearables y la interacción con estos dispositivos tenemos un problema en la historia clínica digital. Hay comunidades autónomas, cada una, y perdón por la expresión, de su padre y de su madre, con instauración de sistemas cada uno diferentes, y ya el problema lo tenemos incluso en la propia comunidad, que cada hospital tiene sistemas diferentes. ¿Qué podría aportar aquí esta tecnología, el blockchain, y cómo implementarla? Porque
tenemos velocidades diferentes y luego sistemas diferentes. Supongamos que hay una organización que está procurando ese home care, ese cuidado en casa, donde están recogiendo esta información de los wearables, de los sistemas que puede tener el paciente. Esta información puede o no puede estar en el hospital. Puede ser que sea el propio hospital el que está gestionando esta información o no. E incluso aunque esté en el propio hospital, puede o no ser interoperable con la historia clínica del hospital. O sea, aquí tenemos claramente un caso de información procedente de sistemas heterogéneos. Entonces, ahí nosotros lo que blockchain puede hacer es que tú puedes mantener tu propia base de datos con lo que está sucediendo con estos pacientes. Pero blockchain lo que hace es que apunta todas las transacciones que se hacen sobre estos pacientes. Esto mismo ya puede facilitar el mover los datos de una base de datos a otra. Pero ojo, eso ya no es un problema de blockchain, es un problema de comunicación de los datos. ¿Por qué no se resuelven esos problemas ya? Pues porque, lo primero, no hay una seguridad de que los datos que se nos están dando desde un sistema externo pues son los que deberían de ser. No sabemos si alguien nos los está modificando. A lo mejor los datos vienen en formatos o son una cantidad de datos que son demasiado, quiero decir, que no son necesarios para la historia clínica, etcétera, etcétera. Todo eso hay que trabajarlo también. La cadena de bloques lo que nos permite es montar un sistema donde toda esta información se hace depender de una sola identidad digital. Ahí tú puedes guardarla o no en el sistema de información del hospital y puedes hacerla interoperable o no con la historia clínica dependiendo de las necesidades que los profesionales vean de incorporar estos datos a la historia. No sé si respondo. Muy bien, pues hay otra pregunta por allí. Otras dos. Solamente porque ha comentado usted el aspecto de la propiedad o de la autonomía del paciente en cuanto a sus propios datos. Pero claro, aquí sí estamos hablando, por ejemplo, de la posible aplicación al Big Data, por poner un ejemplo, del blockchain. Claro, al final lo que vamos buscando es el beneficio de todos, el beneficio de la sociedad, el beneficio en concreto que luego a su vez va a redundar en el del propio paciente. Es decir, me parece un poco que hay que intentar antes regular esa parte de, no sé si anonimizarlo o lo que sea, pero es donde se están teniendo problemas en las grandes redes, a nivel médico por lo menos, en los grandes estudios europeos, de intentar que el paciente como tal no tenga que estar otorgando absolutamente un consentimiento informado para cada una de las cosas, porque si no es imposible. Yo creo que lo he comentado así. Lo que quiero decir es que la información que se produce por parte del paciente en el hospital es del hospital también. Lo que pasa es que el hospital, el paciente lo que tiene es que autorizar si permite al hospital guardarla con su nombre o anonimizada. Y esto es una discusión que hay todavía. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que la información, de una manera o de otra, estará en el hospital y por lo tanto es accesible para cualquier análisis de Big Data, etcétera, etcétera. Esto es indispensable, por supuesto. Cuando estamos hablando de que la información pertenece al paciente le pertenece desde el momento en que está asociada a su nombre, a su identificación. Y entonces es el propio paciente, y esto es lo que se pretende con la identidad soberana, es el propio paciente quien autoriza a su hospital, a su ambulatorio o a quien sea, a que la utilice para siempre o para el tiempo que sea con su nombre. Anonimizada, el hospital o el ambulatorio tiene derecho a utilizarla siempre, porque es una información que ha generado y a la que ha pedido permiso al paciente para tenerla, con el consentimiento informado. Muy bien, una última pregunta. Te felicito por la presentación. Yo soy un profano en esta materia, pero desde luego, vamos, me has levantado las ganas de salir de aquí e informarme. Yo soy personal del Hospital Príncipe de Asturias. Tenemos la gala de ser el último hospital con historia clínica electrónica desde hace unos meses y con las dificultades en su implantación. Pero habéis hablado de seguridad,
Pero yo te quiero preguntar sobre costes, porque nosotros, por ejemplo, ahora para poder interoperar con distintos sistemas o con distintos equipamientos e incorporarlo dentro de la historia clínica, uno de los problemas que nos encontramos es los costes de esa interoperabilidad. Entonces, ¿habéis estimado o habéis calculado qué supondría esto, que sería una mejora para la atención del paciente en costes? Cuando uno habla de costes, no puede hablar de los costes de la tecnología. Tiene que hablar de los costes de la consecución del valor para el cual la tecnología se va a utilizar. Nosotros, por ejemplo, con el Hospital Vall-d'Hebron, estamos trabajando el tema de la insuficiencia renal, pacientes en el grupo 3B o 4, que están a X meses o años de entrar en diálisis. El objetivo, nosotros estamos trabajando, bueno, el objetivo ahora mismo son 500 pacientes. Y el objetivo, la meta que nos hemos marcado, son un retraso de 2 años o más. Un retraso que los clínicos consideran posible, haciendo las cosas que nos proponemos hacer. Un retraso de 2 años en 500 pacientes son 1.000 años de diálisis. Y 1.000 años de diálisis cuestan 46.600.000 euros, de acuerdo con las cifras del coste medio de un paciente de diálisis por año. 46.600.000 euros. El coste de la puesta en marcha de un sistema sobre el que ya estamos trabajando, puesta en marcha y operación, puesto que esto ya trabaja sobre la nube, trabaja sobre servicios, es necesario algún personal que está controlando todo el tema de inteligencia artificial y todas estas cosas, es de alrededor de 1.200.000 euros al año, para ahorrar 46 millones. Probablemente hay algún gasto más, porque hay que cambiar algunos procesos, se necesita contratar a alguna otra persona. Nosotros lo vemos tan claro que lo que pretendemos, tengo que reconocer que todavía no hemos firmado ningún contrato así, es firmar estos contratos a un porcentaje de los ahorros que esté siempre por debajo del 10%. O sea que, claro, si nos planteamos cuánto cuesta montar una plataforma de blockchain, estamos desarrollándola con IBM, así para un determinado proceso clínico, pues es verdad que nadie dispone de este dinero. Y este es uno de los problemas de la introducción de la innovación en los hospitales. El problema de la introducción de la innovación es que hemos ido muchas veces con innovación al hospital a decirle al gerente, mira, si utilizáis esta innovación, pues va a resultar que vais a ahorrar 10 millones. Dice, sí, primero enséñame los 10 millones y luego hablamos. Hay que cambiar este modelo. Para cambiar este modelo hay que trabajar a creación de valor. En el pie diabético tenemos unos fondos FEDER y vamos a trabajar en Canarias. Canarias amputa más pie diabético que en el resto de España. Tienen una gran incidencia en diabetes tipo 2 y aparte tienen un problema con el pie diabético. Un problema que, por cierto, te cuentan que ha empeorado muchísimo desde que a alguien en el Sistema Nacional de Salud se le ocurrió sacar a los podólogos del sistema. Y entonces no tienen podólogo y bueno, amputamos más pies. Un paciente con amputado, las cifras que se manejan son 42.000 euros año, un paciente con un pie amputado. Ellos pretenden, y bueno, yo estoy trabajando con la Sociedad Española de Cirugía Vascular y allí tienen un proyecto amputaciones cero, pero pretenden reducirlas al 50%. Nosotros lo hemos reducido al 30%, no al 50%, al 30%. Y aún así, el coste de reducir, en principio, las amputaciones de pie en Canarias al 30% es inferior al 10% de los ahorros que supone tener todos estos pacientes no amputados. Por no hablar de la consecución de valor en salud, porque un paciente que va a diálisis o un paciente que le amputan el pie, realmente le estamos reduciendo su calidad de vida. O sea que yo creo que por eso es tan importante trabajar a creación de valor, porque trabajando a creación de valor podemos ver todas estas cosas. Si no, lo que sucede es lo que a mí me ha sucedido muchas veces cuando hablo de la amputación del pie diabético en algunas comunidades autónomas, que les pongo la trampa al político responsable de hospitales o que sea, que le digo, os tengo que felicitar porque el año pasado amputasteis 150 pies, este año parece que vais a llegar a los 180 con perfecta calidad y con los mismos recursos, con lo cual, amputando pies, sois cada año más eficientes.
aunque la creación de valor estaría en amputar 100 en lugar de 180. Este es un cambio importante que yo agradeceré a todos que hagáis apología del mismo para que podamos movernos en ese sentido. Muy bien, Javier. Pues muchísimas gracias. Felicidades.